¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Programa panel vergonzoso, ya les voy a explicar por qué, de este día, viernes 9 de noviembre de 2018, caluroso está todavía el día. Vergüenza porque no es un club de Toby lo de hoy. Esa es la vergüenza que tenemos. Y le vamos a echar la culpa a los más jóvenes de esta vergüenza, porque no es del programa, el programa siempre incluye mujeres, pero lamentablemente en esta oportunidad Karina Oliva, que iba a estar con nosotros, no ha podido, pero tenemos el gusto de recibir a Juan Pablo Sangüesa, secretario de Política Internacional también del Partido Poder. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, y claro, y excusar a Karina que por esta oportunidad, por problemas de salud, no nos puede acompañar, pero es solo una excepción, para que quede claro. Sí, no, pero encantado de que estés tú con nosotros. También estamos con Cristian Pertusé, cientista político, hombre militante de Renovación Nacional, clásico de nuestro programa. Muchas gracias. Muy bienvenido, Cristian, como siempre. Clásico ya es un poco como uno pasa a ser más viejo. Ya te estamos poniendo en una edad difícil. Y Juan Andrés Lago, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, periodista y de la misma edad más o menos conmigo. No digamos más. No digamos más, nos quedamos por ahí. Bienvenido, como siempre, gracias, Andrés. Mucho gusto de tenerlos acá. Oye, conversábamos un ratito antes de ir al aire de que hay un tema que queda girando a propósito de la situación de Palma Salamanca, que lo podemos desmenuzar en otras cosas, las razones de Francia, que golpean tan duramente a algunos sectores políticos de nuestro país, pero que se conecta con un debate que recrudeció el 5 de octubre a propósito del no, del recuerdo del no o la celebración del no, y que tiene que ver con otra serie de episodios que ponen un poco en debate, en duda, las claves de la transición. Y yo tengo la sensación, ustedes me corrigen si no están de acuerdo, por cierto, de que el despeje político del sentido de la transición va a ser muy importante en el reordenamiento político global del país. Que esa es una discusión que parece del pasado, pero que va a ordenar de alguna manera cómo se va a expresar las condiciones políticas de aquí a los próximos años, 5, 6, 7 años más. Entonces le iba a sugerir si le damos una vuelta por ese lado, si lo miramos, y si no, me cambian el tema y cuál es el problema. Yo te agrego, Felipe, Andrés Lago, comandante en jefe del ejército, Cheire, condenado. Hoy día, considerando que él es en verdad el comandante en jefe del ejército que creo yo más posición adoptó respecto al tema de violación de derechos humanos y respecto al tema luego de una mesa de diálogo que se cayó por sí sola, por producto de las falsedades que quedaron demostradas después. O sea, concretamente cuando el ejército entrega un informe donde dice que fueron lanzados al mar y semanas después aparecen los restos de uno de los lanzados al mar en Cuesta Barriga. Yo fíjate que creo que esta es una transición en muchos aspectos profundamente inconclusa. En primera, segunda y tercera generación de derechos humanos, o sea, incorporo derecho a la vida, en fin, los de primera generación, pero segunda y tercera también. Medio ambiente, fíjate la crisis que tenemos en varios lugares de Chile, es decir, no es solamente lo más dramático, es Quintero, Puchuncaví, pero tenemos la famosa zona de sacrificio en muchas partes del país. Tenemos problemas que tienen que ver con pensiones, con asuntos muy cruciales de la vida material y espiritual de la sociedad chilena, que creo que son cuestiones que marcan esto. Ahora, si uno a eso lo encuadra con lo que para mí es una frase muy contundente de la declaración de la Cancillería francesa, cuando señala que el caso de Palma Salamanca refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Pinochet, eso yo creo que tocó la campana en el punto donde más sensiblemente se puede observar. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si alguien a mí me dice de que después del golpe, después de cuando empieza la transición con los gobiernos civiles, estábamos en democracia, de acuerdo a los estándares que trato de escribir, eso es falso. Eso es falso, no es real. En Chile en los 90 no estábamos en un estado democrático. Había un comandante en jefe del ejército que después fue senador vitalicio por cambio a la Constitución y que era el dictador y que ejercía poder. Entonces, a ver, alguien puede decir, no, pero es que ese es el rasgo de la transición democrática en Chile. Bueno, pero no necesariamente eso significa que tú estás en un estado democrático. Entonces, creo que es muy pertinente esta reflexión
en otro momento del país, en un momento en el cual la sociedad chilena, creo que mayoritariamente, que además es producto de esta misma transición, las nuevas generaciones están demandando de una u otra manera una sociedad distinta, cualitativamente distinta. Y ese, para mi gusto, es el rasgo más importante y más pertinente de lo que estamos viviendo. Creo que más allá de reflexiones académicas, creo que la vida social, política y cultural chilena está empujando en una dirección donde el mirar para atrás y decir, no, si esto es democracia, no, si esto fue fantástico, no le calza a esa historia y a lo que estamos viviendo hoy. Juan Pablo Sangüesa. Sí, yo creo que es muy relevante lo que se conversa. Me parece que el tema de la transición no podemos obviarlo porque a mi juicio todavía seguimos transiciendo. Yo vengo de una generación que no vivió el golpe, que no vivió en dictadura. Perdón, ¿qué edad tienes tú, Juan Pablo? Yo tengo 27 años. Qué vergüenza. No digamos más. No, pero para ver el... No, nosotros, oye, perdón, a los 27 años creíamos que éramos viejos, ya nos sentíamos dueños de la pelota, sí, pero, claro. En fin, después descubrimos que falta tanto. Así Perdona. Es. No. Bueno, y en ese sentido, me parece que los elementos que tengo, o que tiene mi generación para poder ponderar la democracia, no distan mucho quizás de lo que ha mencionado recién Juan Andrés, porque me parece que nos hicieron creer durante mucho tiempo que la democracia era un decreto, que la democracia se firmaba, que la democracia era una cuestión de forma, era una cuestión que todos decimos estamos en democracia, perfecto. Esto es, hoy día, quienes venimos de esta orfandad ideológica en que nos clausuró mucho tiempo, tanto la derecha como la concertación, y que buscamos expresarnos políticamente desde otros ámbitos, desde otros espacios más sustanciales, cuestión que explica, a mi juicio, en gran parte el surgimiento de alternativas como el Frente Amplio, nos vemos la historia con otros ojos. Nos cuesta situarnos desde este tránsito dictadura-democracia, como que mediante un voto se hizo el cambio. Y esa cuestión es cosa de ver, por ejemplo, la historia del modelo económico instaurado en la dictadura y cómo hasta el día de hoy los mismos que se beneficiaron, que impulsaron y que participaron activamente del modelo económico instaurado en dictadura, hoy día siguen sonantes y campantes a la cabeza de grandes empresas, en los directorios políticos, en los gobiernos. Por tanto, ¿qué ha cambiado para que nosotros digamos estamos en democracia? ¿Vamos a reducir la democracia al ejercicio mecánico de meter un voto en una urna cada 4 años, o vamos a creer que la democracia consiste en cuestiones mucho más sustanciales? Y si llevamos el debate a una democracia en términos sustanciales, quienes nos consideramos demócratas, debemos empezar a poner en la mesa distintas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuántos derechos sociales son garantizados? ¿O cuántos derechos colectivos son garantizados? ¿O cuánta libertad existe, por ejemplo, en torno a la expresión? Me parece que a principios de los 90 nadie podría decir que era cuestión de salir a protestar, por ejemplo, como hoy día se está haciendo paulatinamente, incluso con niveles de represión condenados internacionalmente. La existencia de la oficina. ¿Quién puede decir que eso responde a una institución que se ocupe en democracia? Donde participaron de todos los colores políticos, personas que seguían generando montajes para asesinar o hacer desaparecer, entre comillas, a quienes participaron contra la resistencia a la dictadura. Por tanto, me parece que cuando hablamos de democracia, nos queda un poco grande el decir que la democracia se reduce a una camiseta que me pongo en la mañana y que listo, y con la que salgo a pasear. No, hay que hacernos cargo también de lo que significa la democracia. Y también tenemos que hacernos cargo de que existen distintas democracias. Por eso a mí me parece que un poco el gran tema que nos convoca cuando hablamos de la transición es un poco derribar este mito que instauró un poco Francis Fukuyama cuando nos dijo, acá se terminó la historia. Ahora empezamos una historia lineal, una historia en que no hay nada más que subir ni nada más que bajar porque llegamos a un desarrollo máximo de la sociedad. Me parece que eso en ningún caso ha sido así y lo podemos ir viendo sobre todo en estos tiempos donde la algidez política, las contraposiciones ideológicas nos demuestran que hay diversos tipos de democracia, pero también que hay diversos tipos de gobierno y que hay garantías individuales, que las garantías individuales pueden darse en un modelo democrático como no pueden darse. Por tanto, para quienes nacimos en los 90, nos parece que la valoración que hoy día hacemos de la democracia es distinta a la que se hacía en tiempos de la transición, porque me ha tocado estar en diversos espacios con gente que dice, claro, tú no viviste la dictadura, ¿con qué autoridad me vienes a hablar de esto? Pero es que ustedes siguen comparando, no lo digo por ustedes, estoy haciendo una alegoría
poética, pero cuando nos tocan en esos espacios, nos comparan la democracia con la dictadura. Yo no quiero comparar la democracia actual con la dictadura, quiero comparar la democracia actual con otras democracias. ¿Por qué tengo que estar comparándola con la época más nefasta que ha vivido nuestro país? ¿Por qué tengo que comparar los estándares democráticos que quiero para Chile con aquella época donde no habían partidos políticos, donde se suprimía el Congreso y donde te asesinaban por pensar distinto? Entonces me parece que hoy día el debate de la transición, el debate de la democracia en Chile, debemos darlo con esos elementos en la mesa. Me parece que tenemos que tener presente también que la transición no es una cuestión que uno pueda catalogar en 4 años que pasó este presidente y se acabó la transición. Yo insisto, creo que hoy día seguimos transiciendo. Hoy día las instituciones de la dictadura, los decretos leyes de la dictadura, los representantes, los participantes activos de la dictadura, hoy día tienen igual o más cuotas de poder que las que tuvieron en dictadura. Por tanto, debemos también ir evaluando el cómo se ha llevado esta transición a cabo y en cómo se ha ido fortaleciendo la democracia en torno a las relaciones de poder que nacieron en dictadura mediante la imposición, mediante la violencia, mediante la crueldad y que hoy día se siguen sosteniendo. Uno de ellos, efectivamente, es el poder económico. No podemos analizar la transición desvinculándonos del poder económico, que se impuso por la fuerza de las armas y que hoy día sigue con los mismos nombres, los mismos apellidos o los hijos de esos mismos nombres y esos mismos apellidos. Don Cristian Pertol, hay harto paño. A ver, desgraciadamente me voy a poner un poquitito, aunque dijo que no podíamos ser tan académicos, pero me voy a poner, soy cientista político. A ver, ¿cuándo termina o no termina una transición? En definitiva, depende, a diferentes autores que alguno tome. Yo creo que efectivamente una transición finaliza, más allá de muchas cosas, una transición finaliza cuando son diferentes grupos los que están compitiendo por el poder. Yo creo sinceramente que la transición termina cuando el presidente Piñera logra, porque hay un recambio. ¿Ya? Con el gobierno 1 de Piñera. El gobierno 1 de Piñera, y ahí podríamos decir, porque efectivamente no se genera un grupo hegemónico, que era una de las problemáticas que tenía un poquitito la evaluación de la democracia en Chile a partir de los 90, porque era la concertación, más allá de que eran personas de diferentes partidos, pero fue un conglomerado el que mantuvo el poder durante varios años, 20, si no me equivoco. Y si uno se da al tecnicismo y tomando diferentes, porque hay diferentes autores, depende cómo definen la transición. Para algunos la transición es pasar de un régimen de un tipo a otro, digamos, puede ser de un régimen autoritario o dictatorial a uno democrático, o a diferencia de uno democrático a uno autoritario. Yo creo que hay un paso ahí. Yo creo que es diferente y decir, la democracia no es una cosa, y ahí que uno pueda decir, ya se estableció, también en teoría política, la democracia, la virtud que tiene es que va tomando temáticas que van emergiendo, y obviamente han ido emergiendo nuevas temáticas en nuestra sociedad, las que tenemos que hacer frente hoy día. Sin duda, y yo creo que ahí tenemos que tenerlo claro, hay temáticas que en los años 90 no existían, o sea, el cambio climático era como, recién estaba surgiendo a lo mejor como temática. Y sin duda la democracia, yo creo que es una de las virtudes, se tiene que ir perfeccionando y se va perfeccionando en sí misma a través de cómo va evolucionando la sociedad, las nuevas temáticas que tiene la sociedad, las nuevas posturas que tiene sobre esa temática la sociedad, cómo van irrumpiendo los jóvenes, esto que va cambiando y va cambiando, podríamos decir, la funcionalidad de la democracia. ¿verdad? O sea, van cambiando sus instituciones, van modernizando sus instituciones, y ese es el proceso, digamos, democrático. Para eso tenemos un Congreso Congreso o diferentes instituciones. Aquí voy a volver al parlamentarismo. Yo siempre hablo mucho del Congreso. Yo soy totalmente antipresidencialista y me gustan los sistemas parlamentarios. Entonces, yo creo que la transición, y ahí difiero de lo que ha dicho Juan Pablo, yo creo que la transición terminó en algún momento, y obviamente estamos en esta democracia viendo cómo están surgiendo nuevos temas, inclusive están surgiendo nuevos conglomerados, nuevos partidos políticos, nuevos movimientos. La erupción del Frente Amplio y sus diferentes partidos y movimientos muestra, digamos, esta vitalidad de la propia democracia, ¿ya? Porque, o si no, nos quedamos estancados. Y por el otro lado también, o sea, Poder Republicano, ya ni me acuerdo cómo se llama, Acción Republicana de Kast, nos muestra cómo, o sea, nos gusta o no nos guste, nos gusta pero o no pon nos de guste. ejemplo Bópolis, que No, mejor, es que lo pongo. No, sí, te entiendo. Y independiente se pueden generar polarizaciones muy fuertes, y es lo que estamos viendo en muchas democracias en el mundo. Pero la democracia tiene eso. Y yo creo que, sin duda, no podemos seguir hablando
hablando de transición porque son temas nuevos los que han emergido, o sea, los derechos humanos de segunda, tercera generación, que estoy totalmente de acuerdo. Ya no solamente el derecho a la vida, el respeto a la vida, sino que la no discriminación, todo lo que tiene que ver con las inmigraciones, que es un tema súper concreto hoy día que estamos viviendo en Chile. Entonces, yo creo que esa es la gran temática. Y tú algo enunciaste en algún momento, Felipe, que es que hoy día nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, tiene que empezar a responder a esas nuevas temáticas. Y a lo mejor los partidos, que es una cosa que pasa y por eso van cambiando y surgen nuevos partidos, nuestros partidos más tradicionales, digamos, los que emergieron o los que llegaron al poder en los años 90, los que estuvieron en el periodo, digamos, surgieron a finales del periodo dictatorial, dejaron de responder un poquitito a estas nuevas condiciones y eso hace que surjan nuevos partidos y que estos nuevos partidos lleguen inclusive, ¿cierto?, al Congreso y lleguen a lugares de poder. Ahora, no es una democracia mala, y eso hay que decirlo en todas partes del mundo, de que puedan haber personas, y yo encuentro, perdóname Juan Pablo, pero encuentro súper lapidario decir, ahí están los hijos de quienes apoyaron la dictadura, tienen todo el derecho a estar. Los hijos de quienes pueden haber sido, porque son personas nuevas. Y uno no puede esclavizar a un hijo por llevar el apellido de su padre, más allá de lo que haya hecho el padre. Yo creo que tienen el derecho, tienen todas las posibilidades, y si la gente los elige, yo creo que no tenemos nada que decir. Pueden haber muchas personas, ahí tenemos diferencias. Si yo el día de mañana, y perdóname, yo me voy a poner si yo el día de mañana soy un asesino o hago cualquier cosa, no por eso van a juzgar a mis hijos. Mis hijos son otras personas y ellos juzgarán la acción de sus padres, pero son personas nuevas por las que no pueden llevar una herencia del castigo de los errores que pueden haber cometido sus padres. O sea, yo creo que hablar sobre eso uno puede criticar a lo mejor a muchas personas que estuvieron, que participaron. El presidente Piñera habló de los cómplices pasivos, ¿cierto? Uno puede tener muchas culpas, pero ir contra las nuevas generaciones, o sea, mi hijo es distinto a mí, mis hijos son distintos a mí, y no los obligo a nada, y ellos tendrán los juicios, y yo me siento con mi hijo, está en la universidad hoy día, y discutimos sobre temas, y él tiene sus posiciones, yo tengo las mías, pero no los podemos culpar y no los podemos cargar, y yo creo que ahí tenemos que ser, o sea, no sé, porque yo puedo considerar a alguien malo, no le voy a cargar esa carga a los hijos. Entonces yo creo que ahí tenemos que sacarnos esos atavismos un poquitito hereditarios de que si tú fuiste esto, si tus padres fueron esto, tú también lo vas a hacer. Yo creo que las personas son diferentes. Yo difería tanto a mi pobre padre fallecido, tanto una vez hasta me echó de la casa, por criticar a Pinochet, y lo digo así, digamos, y yo difería de él. Entonces, y tengo mi vida política y mi posición política que es distinta a la de mi padre, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí creo que tenemos que no podemos ser tan duros. Digo, yo creo que la transición terminó. Yo creo que la democracia que hoy día tenemos sí tiene, y si nosotros pensamos inclusive ya las últimas leyes de amarre que le llamaban, ¿cierto?, respecto al gobierno militar, se terminan principalmente con el cambio del sistema binominal. Quizás lo último que podría quedar y que no hay son las leyes de gobierno calificado, que podrían ser el último como gran atavismo, ¿cierto?, de la dictadura en nuestra construcción, en nuestro aparato, ¿cierto?, institucional democrático. Pero yo creo que efectivamente todos los cambios que se han producido, más lentos, y ahí podríamos hacer una crítica, más lento, más rápido, pero ya tenemos una democracia que hemos construido las fuerzas que queríamos volver a la democracia a partir de los años 90. Y podrán discutirme, yo creo que me van a discutir desde el Frente Amplio. Sí, pero con la democracia de los acuerdos yo vuelvo a decir una cosa, y que es una cuestión súper importante. Es súper necesaria la oposición en una democracia, es súper necesario quienes obviamente detentan el poder, pero para poder construir siempre vamos a tener que llegar a ciertos acuerdos, porque si no vamos a estar en una lucha permanente de no construcción de nada, dependiendo de las mayorías, y tampoco me gusta cuando alguien tiene mayorías que de alguna manera imponga esas mayorías, porque después vamos como en este ir y venir, depende de quien tenga las mayorías. Entonces yo creo que efectivamente en una democracia está súper bien, y yo lo he dicho más de una vez en este panel, yo creo que está súper bien que cada uno
ponga sus posiciones, defienda sus posiciones, pero hay un momento en donde tenemos que tomar decisiones, porque si no nos quedamos parados, y esas decisiones suponen, obviamente, acuerdos, ¿cierto? Don Andrés Lago. A ver, yo creo que... Estamos enjuiciando la democracia. Sí, por cierto, mira, es que yo creo que... Y yo ahí comparto... ¿Puedo dar un dato nomás? Sí, sí. A propósito de la adhesión al modelo, a la democracia como forma de convivencia social en Latinoamérica es baja, un poquito por encima del 51%, y uno de los países de menos adhesión es Chile. Claro. Y eso parece ser un problema que hay que... Severo. Muy severo, me da la sensación. Problema. Pero mira, yo comparto lo que señalaba Juan Pablo a propósito de esto del fin de la historia, porque no lo veo del punto de vista del ángulo así como tan abstracto, sino que efectivamente el sentido histórico. A ver, si queremos hacer en rigor una visión comparativa, necesariamente comparativa en Chile, lo que tenemos que señalar es que en Chile una democracia para su tiempo, comparativamente a otros estados democráticos de la región y del mundo, fue destruida por un golpe. Barrió con esa sociedad que venía, yo creo que desde la década del 30 del siglo pasado, construyendo un estado benefactor, un estado social, un estado pluralista, un estado donde se aproximaba sin siquiera a los estándares todavía puestos por Naciones Unidas de derechos sociales, que apuntaba en esa dirección. Es decir, yo creo que eso es lo que se destruye en Chile con un golpe. Y lo que viene después es una contrarrevolución que se instala en la arquitectura neoliberal, y creo que mucho de esa arquitectura hoy día sigue vigente en Chile. Entonces, si uno quiere analizar comparativamente el estado, entre comillas, democrático chileno actual, no lo puede hacer sobre la base de que, bueno, es que no había otra posibilidad, es que aquí, es que acá. Yo creo que lo tiene que hacer sobre la base de lo que ha sido la historia de Chile. Porque si no, de otra manera pasamos por arriba de lo que fueron efectivamente las últimas décadas del siglo pasado, terribles para la sociedad chilena. O sea, este país se sacudió entero, absolutamente, con el golpe. Y eso creo yo que, aun cuando haya esta amnesia, este intento como de colocar en otra lectura, en otro relato el golpe, es lo clave para entender la historia de Chile del pasado, pre-golpe y post-golpe también. Y en eso tampoco hay acuerdo. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora con la sociedad chilena. Lo que está ocurriendo con la sociedad chilena es que, y en eso apelo a la academia, cuando un gran, para mi gusto, semiótico y filósofo habla de que las sociedades necesariamente construyen desde la historia sus presentes referenciales, Van Dyck, eso es dramáticamente real. Y en el caso chileno es así. Es decir, no hay ninguna posibilidad de construir el presente referencial de la sociedad chilena, de lo que somos, de nuestra subjetividad, de nuestra mirada hacia el futuro, si no logramos reconstruir un presente referencial que nos da la historia, porque al final el pasado es el presente, en definitiva. Es el presente. Entonces yo creo que mirar esto desde esta perspectiva le hace más a la coherencia de lo que hoy día en relación a la subjetividad, incluido lo que tú dices, Felipe, efectivamente. Porque, ¿qué es lo que ocurre con esa suerte de distancia de una parte de la ciudadanía chilena con la democracia? Es la distancia de mirar esta democracia bajo los estándares que esta democracia, entre comillas, tiene. Y por lo tanto, junto con esa distancia, lo que hay ahí es una disconformidad, es una suerte de decir, bueno, ¿de qué me sirve esto? Es una cosa peligrosa, pero es producto de esto, o sea, no es producto de que a alguien se le ocurrió reflexionar mucho respecto de la democracia, sino que es lo que es el ejemplo dramático de Brasil. O sea, yo entiendo o trato de entender de verdad y creo que es comprensible el fenómeno Bolsonaro. Un neofascista que dice, bueno, si no se entregan los delincuentes yo les paso por arriba con armas en un helicóptero, o ha dicho lo que ha dicho respecto a las mujeres, las minorías, la diversidad, en fin, lo que ha dicho respecto de otros países. Él retira a Brasil de Naciones Unidas, es decir, él está rompiendo con todo, que es más o menos lo mismo de Trump. Y que yo creo que peligrosamente nuestro presidente de Chile y la derecha se empieza a acercar a ese relato.
Yo la veo. No. Yo la veo entusiasmada. Sorry. Perdona, yo la veo. No. Espera, hablar de la derecha, déjame hablar de la derecha es complejo. No, Uno puede hablar de actores. Bueno, pero es que. Porque aquí me voy a ofender. Pero por supuesto, ya te vas a poder defender. Pero es que sabes lo que pasa. Yo te digo, mira, esto cuando Piñera saca la bandera de Estados Unidos con la bandera chilena al medio, eso no es una anécdota. Yo no creo que eso esté hecho porque se le ocurrió a Piñera y su ingenio y las piñericosas. Puede ser, pero el tema es que ahí instaló una idea, un concepto que no tiene que ver con el proceso de integración, que no tiene que ver con la independencia nacional, que no tiene que ver con un desarrollo estratégico del país desde el punto de vista de su estado, de sus intereses como Estado nacional. O sea, no es una chacota. Entonces, digo esto porque creo que efectivamente lo que está ocurriendo, para mi gusto, en Chile es que día, semana, mes que pasa, se va a seguir cuestionando esta idea que algunos majaderamente intentaron colocar, y es que esta, entre comillas, transición era perfecta, nos llevó a la democracia y lo que hay que hacer es mejorar algunas cositas, pero nada más, porque eso no se resiste. Yo creo que la sociedad chilena, la subjetividad de la mayoría de este país, eso no lo resiste, no lo cree. Ya no es un problema de que tú viviste o no viviste esos años, naciste o no. Es simplemente esto que efectivamente yo ahí comparto con Van Dijk, es que el presente referencial de las sociedades se construye desde la historia. Y lo que está pasando en Chile es que la sociedad mayoritariamente está buscando eso. Yo sé que hay mucha gente que se molesta, no solamente derecha, lo que yo denomino restauradores, conservadores, desde la exconcertación. Se indignan porque dicen, bueno, si esto fue poco menos que lo mejor que le ha ocurrido a Chile en su historia. Bueno, pero eso es para autodefenderse de una construcción que hoy día de verdad, desde el punto de vista de su construcción, no tiene credibilidad social, si esa es la verdad, pues si no, ve lo que está ocurriendo. El punto, vamos a ir a una pausa, les dejo planteado, Cristian tiene su apunte y resolver esto de las derechas. Yo ahí creo que hay un punto de que no, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, estoy de acuerdo que hay derechas. Para que lo anote, Cristian, yo creo que sí hay ciertos elementos de cómo se juega el gobierno muchas veces, por ejemplo, en la manera como plantea el aula segura, que le abre el espacio a una radicalización más bien ultrona y que pone en riesgo la construcción del propio proyecto de la derecha republicana y democrática que tú impulsas, digamos, con la cual duermes incluso. Efectivamente. Eso. Acuérdate que siempre soy liberal yo, sobre todo. Siempre, por cierto. Entonces, bueno, ahí hay un tema que se está jugando en ese punto, yo creo también, y que es muy potente. El punto, para dejarlo planteado, el punto es, ¿por qué la democracia se debilita tanto y las opciones, como Bolsonaro, como Trump, o como otras, ¿no?, empiezan a surgir? ¿Y hasta qué punto la democracia a lo mejor está en crisis de alguna manera y habrá que inventar otras cosas, si es que hay que mirar en ese sentido? Una breve pausa y seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Juan Andrés Lago, militante del Partido Comunista, miembro de su comisión política, con Juan Pablo Sangüesa, secretario de Política Internacional del Partido Poder Ciudadano, y con Cristian Pertusé, magíster en Ciencias Políticas, militante de Renovación Nacional. Y hemos estado conversando de la democracia, hemos estado conversando de las carencias o valores de la democracia que tenemos en Chile. Todo esto a propósito de Palma Salamanca, que quedó perdido en el olvido. A esta altura da un poco lo mismo, porque el tema de fondo más bien viene por acá. Se ha expresado también la limitación o la no limitación de nuestra democracia, las carencias de nuestras transiciones, si ha terminado o no, es otra de las preguntas. En fin, si no, estamos asistiendo a una lógica media de decadencia de los procesos democráticos y la necesidad de una cierta reinvención para impedir algo que, en eso sí que los cuatro que estamos aquí vamos a estar de acuerdo, no nos gustaría ni que Bolsonaro ni que Trump nos viniera a decir cómo tenemos que seguir viviendo. Juan Pablo. Sí, a mí me parece que es muy interesante que empecemos a hablar de democracia. Hay un autor chileno, creo, Gilberto López, que hace un par de años sacó un libro que se llama El fin de la democracia, donde teoriza desde Marx hasta Tocqueville y los va vinculando en distintos procesos de manera bien interesante, porque precisamente, como lo decía al principio, para mí la democracia no se puede reducir al ejercicio mecánico de meter un voto en una urna cada 4 años, que a esta altura ya parece que estuviéramos metiendo un cheque en blanco, porque no votamos por A y termina pasando B. Y que no son muchos los que lo hacen tampoco. Exacto. Y además, valorar la democracia únicamente por el ejercicio individual del voto, me parece que nos lleva a tener que validar de suyo procesos como el de Bolsonaro en Brasil,
como el nefasto escenario que José Antonio Kast saliese electo presidente acá en Chile, o como, viendo la historia, la asunción de Hitler en Alemania, que todos validados por una democracia bastante limitada en su concepción sustancial. Entonces, cuando yo digo que, y no lo digo yo, lo dicen millones de autores, tenemos que empezar a ver la democracia con elementos más sustanciales, me refiero precisamente porque cuando llegamos al acuerdo de la transición, al pacto por arriba que se dio, que nos dice, perfecto, tengamos una democracia, pero por ejemplo, donde el dictador es senador vitalicio, por ejemplo, y cuando yo critico a los hijos, y acá quiero detenerme un poco porque Cristian me interpeló, no estoy diciendo que los hijos no tengan la posibilidad de ser electos, yo no lo estoy llevando por ese lado, lo decía precisamente por el poder que se instauró en la dictadura y que hoy día sigue tal cual intacto, que es el poder económico. Y hoy día vemos que los hijos de los empresarios que participaron activamente en la dictadura y que no han sido nunca electos una vez en su vida, que nunca se han postulado a una elección, que nunca han participado de la democracia, hoy día toman la posta de sus padres y continúan este reinado de la economía, donde la democracia parece que no logra alcanzar. Porque la democracia solamente alcanza cuando tenemos que ejercer nuestro derecho a voto, pero cuando tenemos que redistribuir la riqueza, cuando tenemos que ver los índices económicos, no. Eso es cosa de los expertos, eso es cosa de quienes llevan años diciéndonos cómo tenemos que administrar nuestros recursos, porque nosotros tenemos que reducirnos únicamente a un tipo de democracia. Por eso me parece que hoy día la democracia es insuficiente. Tocqueville, que no lo podemos acusar de izquierdista ni de socialista, sino que totalmente liberal, nos decía que el fin de la democracia era llegar a la igualdad, que la humanidad busca llegar a la igualdad. ¿Por qué yo me pregunto entonces, por qué no buscamos que en la economía tendamos a la igualdad? ¿Por qué no buscamos, por ejemplo, que los procesos en Chile vayan tendiendo a la igualdad? Nos preocupamos de la democracia en Chile únicamente en que todos puedan votar, pero si es que ese voto no garantiza que vayamos mermando un poco esta brutal desigualdad que tiene Chile, somos el PAIOC de qué sé yo, los jaguares de Latinoamérica, pero vamos viendo el coeficiente Gini, vamos viendo cómo se expresa la desigualdad por ejemplo, en las universidades, en los barrios. Incluso hay un análisis que hicieron unos estudiantes de la Católica hace unos años, donde muestran cómo la desigualdad está directamente vinculada con las estaciones del metro, y parten de los dominicos y terminan en San Pablo. Hoy día tendrían que extenderlo un poquito más, pero van mostrando cómo en los dominicos se concentra un poder que en San Pablo ya se diluye totalmente. Por tanto, hoy día hasta territorialmente la desigualdad se expresa de manera brutal, y me parece que esos son temas que la democracia que queremos discutir, la democracia que queremos construir, tiene que hacerse cargo. Yo en ningún caso creo que, por ejemplo, un hijo de Kast que saliese socialista, quisiera postularse, no lo puede hacer porque está manchado por los antecedentes de su padre. Me parece, tenemos el caso de Mayol. Ahí tenemos un caso chileno súper icónico, donde el padre fue el Goebbels de la dictadura y hoy día él participó en el Frente Amplio como precandidato presidencial. Por tanto, me parece que por ahí no va la discusión. Mi discusión va a aquellos hijos que toman de manera hereditaria el poder que la dictadura les entregó a sus padres y que nunca se han postulado en este sistema democrático. Entonces, por ahí podríamos empezar a dar vueltas, podríamos empezar a discutir la democracia. Ahora bien, me parece que Cristian pone un tema muy interesante de las expresiones políticas también en democracia. Hay una autora que se llama Chantal Mouffe, que ya está viejita, pero anduvo por Chile hace unos meses. Anduvo por Chile, tuvimos el privilegio de conversar con ella largo y tendido, donde ella plantea que uno de los problemas que nos plantea la democracia liberal es que busca decir que se llega a cierto marco de acuerdos en las instituciones políticas que dejan fuera a otro tipo de expresiones. Otro tipo de expresiones que hoy día, por ejemplo, que no porque las dejemos fuera en el marco democrático van a dejar de existir. No porque le pongamos al caballo de feria, le pongamos tapones para que mire para adelante, va a dejar de existir la calle y lo que está al costado. Por tanto, lo que pasa es que esas expresiones igual terminan manifestándose desde otro espacio. Desde la violencia, por ejemplo, de ambos sectores. Yo acá no quiero decir ni que esto es de la derecha ni exclusivamente ni de la izquierda. Vemos la violencia, por ejemplo, del movimiento social patriota, que se adjudica apuñalar a mujeres que salen a las calles a protestar por sus derechos sexuales y reproductivos, pero también vemos la violencia de grupos de extrema izquierda que a quienes hoy día estamos por disputar las instituciones nos tratan de vendidos, de entregados, nos golpean, qué sé yo. O sea, creo que esas expresiones hoy día tenemos que problematizarlas también. Porque un grupo político, desde la izquierda hasta la derecha, nos pongamos de acuerdo en que esta institución o este modelo, el que tenemos que entrar a disputar,
es el mejor, eso significa que las otras expresiones que no lo valían así dejen de manifestarse. Entonces hoy día la democracia que tenemos que construir, la democracia que tenemos que discutir, tiene que tener esos elementos presentes. Y hoy día no se trata solamente de decir, bueno, esto ocurrió en democracia o esto ocurrió en dictadura, entonces esto es bueno y esto es malo, porque me parece que no es tan así. Y si nos queremos poner incluso leguleyo, podemos ver cómo Chile, hasta el día de hoy, 2018, en una democracia en vigor, entre comillas, está lleno de requerimientos de organizaciones internacionales, por ejemplo, por negar el derecho a la autodeterminación de pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, sino que atacameños, licanantay, Rapa Nui inclusive, y esto validado por organismos como el Convenio 169 de la OIT y otros organismos más, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha requerido de manera constante y sonante también para que demos explicaciones por qué en una democracia como la nuestra se permiten violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, desde el Estado, desde los gobiernos, desde las instituciones y desde la ciudadanía. Entonces, hagámonos cargo también de esta realidad y no nos vendamos la pomada nosotros, que la democracia que tenemos hoy día es la panacea, porque no lo es. Hay que mejorarla, por supuesto que hay que mejorarla, por eso llegamos a expresiones como el Frente Amplio, que estamos dispuestos a correr los límites de lo posible, no desde la acusación, no desde únicamente la impugnación, sino que desde la construcción, desde proponerle a Chile un modelo democrático que se haga cargo también de la realidad actual, que se haga cargo de la desigualdad, que es un poco el tema que me parece que debiese convocarnos para una democracia de este siglo. Don Cristian Pertusé. Chuta, varios temas. Muchos. Ándate con calma. Está muy bien. Mira, a ver, yo... De vez en cuando hay que pensar un poquito más. Sí, no. Yo lo que creo que, nos gusta o no nos gusta, desgraciadamente lo hemos visto, y volviendo un poco a lo que decía Juan Andrés, en la historia de la humanidad, desgraciadamente, las posiciones más extremistas, inclusive que uno desearía que no existieran, desafortunadamente en la historia del hombre han existido. No es una cuestión de este siglo, del siglo pasado, sino que lo hemos visto históricamente, y la democracia, de alguna manera, dado este juego de que sea a través de las elecciones quien llega al poder, de repente tenemos la posibilidad, tú hablaste de elecciones nefastas como la de Trump o la de Bolsonaro, yo no voy a decir que no son nefastas, pero también a mí me causa... encuentro nefasto la elección de Maduro, encuentro nefasta la elección de Ortega, dictadura desde mi punto de vista, o gobiernos bastante autoritarios, o sea, cuando el Congreso es cerrado por una cláusula legal, como fue en Venezuela, clausurado con una asamblea constituyente, encuentro que, porque era opositor el Congreso a Maduro, eso es, en definitiva, es ir contra, ¿cierto?, lo que había decidido el mismo pueblo, lo que había decidido la sociedad venezolana y cómo quería que se configurara su Congreso. Entonces, desgraciadamente, la democracia, porque recordemos también, el partido nazi, ¿cierto?, el nazismo llega al poder a través de la democracia. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, la democracia puede tener ese problema. Y ahí yo creo que lo que tenemos que ser un poquitito más autocríticos es quienes estamos en la política. Yo siempre digo que ahí tenemos un problema, quienes estamos haciendo política, porque de alguna manera esta desvalorización que existe hoy día en la sociedad, y no solamente en Latinoamérica, también lo vemos en Europa, lo vemos en Asia con las encuestas, o sea, vemos... La democracia prometió, voy a tomar la campaña del no, prometió que la alegría iba a llegar de alguna manera, porque los procesos autoritarios no fueron solamente en Chile, fueron en Latinoamérica extendidamente, en Europa, en el este de Europa principalmente, en África, ¿cierto? Entonces fue un fenómeno bastante extendido por las condiciones de Guerra Fría, podemos entrar a hablar, pero fue un proceso muy extendido. Entonces la democracia con esta posibilidad, creo yo, de la alegría ya viene, o va a llegar la alegría llegará. Se generaron tantas expectativas donde la sociedad no pudo tener un mayor bienestar, que obviamente, y además procesos, seamos súper sinceros, procesos donde hoy día vemos encarcelado al expresidente Lula, si no estoy mal de las noticias que he escuchado hoy en la mañana, los dueños de OAS ya ratificaron que le habían pasado plata directamente, y no solamente al departamento, sino que hay un fondo, no sé en qué parte de Brasil, está preso, los casos de corrupción en Argentina,
y vemos en Perú, Kuczynski ahora lo acaban, y Keiko Toledo, Fujimori Keiko preso, Fujimori, todo escapado. O sea, de verdad nosotros quienes somos los actores políticos, no hemos podido cumplir el papel de efectivamente revitalizar la política. Entonces la población efectivamente en esto desvaloriza la democracia, y el problema es que empieza a buscar una solución, aunque esa solución sea dura, ¿ya? Que puede ser para la izquierda o para la derecha, extremista muchas veces. Y yo aquí quiero hacer algo que decía también Juan Andrés. El golpe destruyó la democracia. Yo creo que destruyó nuestra convivencia social, yo creo que nos destruyó como sociedad, yo creo que destruyó muchas cosas, muchos valores, la aceptación del otro como un legítimo otro. Pero quienes destruimos la democracia, yo creo que el proceso de destrucción de la democracia parte un poquitito antes. Con esto no estoy avalando el golpe, quiero ser súper concreto, pero la destrucción de nuestra democracia parte desde el momento en que nosotros valorizamos o legitimamos la violencia como un arma legítima para la acción política. En ese minuto, izquierda y derecha, porque la derecha también lo hizo. Aquí no voy a ir al Congreso de Chillán, ni nada por el estilo. Los políticos y la política destruimos la... Entonces, eso es lo que me preocupa muchas veces, y muchas veces en este discurso, perdóname, Juan Pablo, en este discurso, porque no han hecho nada los que estuvieron en política. Tampoco, a lo mejor hay que hablar de que se hizo lo posible, se hizo lo que se hizo en la medida de lo posible. La famosa frase. La famosa frase. Terrible. Sino que, a ver, pero espérate, yo creo que lo que tenemos que ir construyendo es justamente ese aceptarnos un poco y no poner... Mira, yo puedo tener muchas o muy pocas coincidencias con Kast, pero no he visto a Kast que sea una persona que pueda decir vamos a eliminar al otro, vamos a matar al otro, que es lo mismo que me pasa con el partido. Niega a la diversidad sexual. Espérame dos segunditos. Como yo no veo hoy día al Partido Comunista en eso tampoco, ¿me entiendes? Que hay que eliminar, ¿ya? Entonces... yo veo que son posiciones que de repente puede que porque están desde valores que no nos gusten a nosotros, y desde ahí tenemos que tener una acción política que justamente reivindicar ciertos valores que se pueden dar en democracia, que son donde podemos aceptar a los otros, ¿ya? Y esa aceptación del otro, más allá de su posición política, es lo que deberíamos ir construyendo. Y creo que la democracia se ha ido desvalorizando porque no hemos cumplido con eso efectivamente, con el bienestar. Y yo creo otra cosa, y para terminar, tranquilo. Tú dijiste, Tocqueville hablaba de la igualdad. No, Tocqueville no hablaba de la igualdad seca. Tocqueville hablaba de la igualdad de derechos, pero él reconocía que hay ciertos niveles de, la propiedad, él la reconocía como algo que se defendía justamente en esta sociedad, ¿me entiendes? O sea, ahí hay ciertas cosas. Creo que tenemos problemas de desigualdad o muy, muy fuerte, que tenemos que mejorarlos, pero tampoco esperemos que la sociedad va a ser, y desde ahí, yo pienso en una sociedad que tiene que ver con capacidades, con competencias, una serie de cuestiones, no va a ser igualitaria al 100% jamás, y depende mucho de los desarrollos de cada persona. Pero eso es lo que plantea Tocqueville, igualdad de derechos para poder elegir a quien está en el poder, y no esta igualdad como en todo y para todo. No únicamente, Tocqueville, solamente, disculpa Juan Andrés, sí. Tocqueville hablaba de la property, y de la property no es la propiedad privada que entendemos nosotros, le entendía la property como... la property que habla Tocqueville es precisamente en torno a la libertad, a la dignidad, a la economía, al hogar, a la familia. Entonces, me parece que un poco... conceptualmente no nos perdamos y no lo causemos como el derecho que yo tengo a tener una casa por mi propio mérito y trabajo. Y Kast niega la identidad de la diversidad sexual, y eso es no reconocer a un otro. Pero eso lo tenemos que luchar nosotros por para hacer la salvedad de lo que decís tú. Defendiendo la diversidad. Como este es un programa moderno, me llegó un WhatsApp de Tocqueville para aclarar el punto, con un audio, aclarando cuál era su concepto de propiedad para Andrés Lago. Yo fíjate que creo que hay claves que me gusta el espacio porque se puede reflexionar o por lo menos hacer el intento de reflexionar más extensamente qué es lo que necesitamos en verdad. Yo sinceramente creo que esta es una de las miserias del sistema realmente existente en Chile desde el punto de vista mediático político. O sea, esto de tener que estar constantemente reduciendo los espacios a una suerte de temporalidad que no es real tampoco. Entonces, en fin, pero bueno.
Digo esto por lo siguiente, mira, yo creo que de los 90 en adelante lo que sacude más fuertemente la sociedad chilena, y no digo que no haya habido procesos previos, los hubo, pero lo que sacude más fuertemente la sociedad chilena es lo que a proporción a nivel mundial fue lo más grande que se ha realizado desde el punto de vista de movilización, protesta ciudadana, en fin, lo que tú quieras, 2011. 2011 parte con 60, 70, 80 mil personas en la calle pidiendo no más centrales en la zona austral. ¿Recuerdan? Y esas son organizaciones medioambientalistas, son organizaciones de ONG, son ciudadanía, los partidos, varios partidos se involucran, en fin, pero generan una situación. Planteo del establishment transversal es que en la Constitución no está este tema. Respuesta de, entre comillas, ese movimiento. Entonces cambiamos la Constitución. Cambiemos la Constitución. No queremos una Constitución donde este tipo de situaciones no estén porque no creemos que los problemas medioambientales como este tengan que tener esta dicotomía. O Chile entero tiene electrificación producto de esta propuesta estratégica, o ustedes resuelvan como lo hacen, ustedes que son irresponsables, ustedes que son, porque un poquito esa es la prepotencia de nuestra élite, ¿no? O sea, yo he escuchado cosas terribles de esta élite que dice, bueno, si quieren pensiones, bueno, pero y la macroeconomía, y esto, no se preocupan de las tasas de ganancia, de las grandes transnacionales, de las corporaciones bancarias, eso no está en el análisis, pero sí echarle a la sociedad esta suerte de responsabilidad de los irresponsables que piden y piden. Pero 2011 genera una situación inédita en la historia reciente de Chile, y yo me remontaría incluso más atrás, pero también del mundo, insisto, a proporción, son las movilizaciones más grandes que se producen en un país, a proporción. En otros países, como Israel, para no poner ejemplos de otro tipo, este tipo de movilizaciones que se denominaron primavera y todo, generaron cambio de gobierno, mesas de diálogo, adelanto de elecciones. Aquí en Chile, el presidente Piñera llamó al diálogo, después dijo que no, cambió ministro, portazo, represión, se acabó. Esa fue la respuesta. No hubo ni siquiera un intento de generar una lógica legislativa. Y eso es lo que madura después parcialmente, porque tampoco completamente, en un programa de gobierno que es el de la nueva mayoría. Yo no me voy a meter más en eso, porque ahí hay que ver temas que quedaron ahí, educación gratuita universal, reforma tributaria, nueva constitución. Lo que quiero decir, y para mí esto sí que para mí es notable. O sea, yo creo que en Chile la ciudadanía gradual y crecientemente ha ido adoptando una madurez político y cívica notable. Y esa es una fortaleza de un sistema democrático, no es una debilidad. No se le puede seguir mirando como con sospecha. Es decir, si una sociedad democrática no tiene los espacios institucionales y los espacios ciudadanos para reconocer que esto es una fortaleza, y solo va a querer siempre encuadrar en una élite y en un sistema de delegación, que es la representación, tremendamente limitado en Chile, pero tremendamente limitado, porque no solamente el binominal lo cambiamos hace poco, pero es también el sistema de partidos, el financiamiento de la política. Es decir, hay un montón de asuntos que están puestos sobre la mesa, que esta constante irrupción ciudadana te lo está interpelando. Entonces creo que, para mi gusto, si hay alguna esperanza de verdad real en la construcción democrática de este país, está centrada ahí. Y ese es el sujeto social que algunos no quieren ver, que les molesta, que lo ven bajo sospecha, que no les gusta, porque se acostumbraron. Pues si la política de la democracia de los acuerdos, o en medida de lo posible, en fin, uno de los rasgos que tuvo, y tuvo legitimidad, era, miren, ¿saben qué? Cuidado, porque podemos volver al autoritarismo, lo que lo retiene, lo que lo detiene es esperar, aguantémonos con pensiones que hoy día cruzan a 3 generaciones, estándares básicos te establecen en el caso chileno que una pensión mínima tiene que acercarse a los 450 mil pesos. Si tú le dices esto a nuestros economistas, te quedan, mira, no seas irresponsable. Entonces, fíjate, 3 generaciones, a esas generaciones tú le estás diciendo, oye, no seas irresponsable, acostúmbrate a vivir con tu pensión de 100 y tantas lucas, si es que 200, y punto. Queridos amigos, yo en el espíritu de Tocqueville tengo que declarar lo siguiente. Son
en igualdad de derechos, 2 minutos finales para cada uno, que incluso son propietarios de ellos. Muy bien. ¿Puedo terminar? Solo una frasecita. Por supuesto. Una frasecita. Mira, otro tema que surgió ¿Te lo vamos a quitar de tu cuenta individual? Sí. Muy bien, que me parece notable, el golpe el 11 de septiembre. Fíjate que ahí, desentrañando, porque esto no ha sido fácil, yo creo que lo que queda claro es que el gobierno del presidente Allende intentó hasta el final una salida política a la crisis. Y por eso es que iba a llamar a plebiscito desde la Universidad Técnica del Estado. Y por eso es que el golpe se adelanta. O sea, digo esto a propósito de que efectivamente había una situación de crisis, pero el presidente Allende y su gobierno lo que intentaron fue una salida política no violenta y democrática. Tus últimos 2 minutos, Juan Pablo Sangüesa. Sí, me parece que, bueno, esta discusión claramente es una discusión de largo aliento, una discusión que no la podemos agotar en un programa, pero me parece que debemos empezar a darla como sociedad. La democracia durante casi 30 años estuvo vinculada únicamente, insisto, al hecho mecánico de meter un voto y elegir quién iba a estar 4 años diciéndonos que cumplía lo que nos había prometido o excusándose porque no cumplía lo que había prometido. Hoy día no podemos obviar ciertos factores, Juan Andrés Lago lo decía recién, los movimientos sociales, la ciudadanía, las realidades territoriales que se nos vienen en la cara hoy día y nos explotan en la cara en un modelo que fue hecho por unos pocos, fue articulado desde arriba y donde, insisto, los principales artífices, los principales ganadores de... No me acuerdo qué periodista decía, ganó el sí finalmente, siguen ahí arriba diciéndonos cómo tenemos que seguir dirigiendo nuestras vidas. Me parece que no comprendo una democracia para el siglo XXI, ni para Chile, donde la economía sea una cuestión de los técnicos y no una cuestión de la política entendiendo como lo público. Me parece que mientras mantengamos en nuestra Constitución la apertura para dar concesionar nuestros recursos naturales a las grandes empresas que vienen, extraen todos nuestros recursos, se los llevan afuera y no nos dejan ni una mísera parte acá en el país, no podemos estar hablando de que tenemos un país desarrollado ni en vías de desarrollo. Me parece que mientras la felicidad y otros factores humanos no sean parte central del debate político, tampoco vamos a estar, podemos llegar y venir a hablar acá de que somos un país desarrollado en vías de desarrollo. El desarrollo se tiene que dar en varios niveles. Ya me parece que la gente está aburrida de escuchar que somos un país con el PIB más alto, que somos un país pujante, porque no lo vemos en los bolsillos, no lo ven en sus billeteras, no lo ven en su educación, no lo ven en su salud, no lo ven en sus pensiones. Yo soy hijo de una profesora básica que se va a pensionar con 100 lucas. Díganme ustedes en este país, ¿quién vive su vejez con 100.000 pesos? Lo que le está diciendo este sistema es, usted es un outsider del sistema, usted está por fuera, usted no cabe acá en la repartija de la torta. Entonces, hagámonos cargo de nuestros ancianos, hagámonos cargo de nuestros niños, hagámonos cargo de construir una sociedad mejor. Tú lo decías, Felipe, a propósito del tema de aula segura, para cerrar. Me parece que hoy día criminalizar y seguir criminalizando a quienes hoy día no son la causa, sino que son un efecto de, no nos conduce a nada. Excluir a quienes hoy día podrían ser las manzanas podridas de los cajones, no nos va a solucionar el problema, porque esas manzanas podridas siguen ahí. Por tanto, hagámonos cargo, reguémoslas, cuidémoslas y veamos cómo construimos una sociedad mejor para que no estemos en 20 años más teniendo que no solamente hablar de aulas seguras, sino que empezar a querer penalizar en todos los espacios, en los trabajos, en las calles y en todos lados una sociedad que terminaría siendo esta cuestión de 1984 que Orwell ya lo predijo y espero que no tengamos que estar teorizándolo más adelante en otros programas. Cristian Peltucé. Cortito. A ver, yo creo que de verdad lo que debemos hacer es revitalizar la democracia, revitalizar la acción política. Yo creo que nosotros nos hemos equivocado mucho, inclusive cuando nos denostamos entre los políticos porque unos son malos, el otro son buenos. Ya estamos haciéndole un daño a la propia democracia. ¿Ya? Yo creo que la denostación desde la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha es uno de los grandes problemas y es lo que va de alguna manera generando el germen de la violencia, porque el no aceptar al otro por las diferencias legítimas es en definitiva, lo decía muy bien Maturana, en definitiva te empiezo a tolerar, pero cuando te pueda eliminar te elimino. Y yo creo que ahí hay
una acción que tenemos que hacer quienes estamos en política, quienes por suerte también estamos en la academia, de revitalizar la acción política, porque eso va a ir revitalizando la democracia, que se va a ir construyendo permanentemente. Si la democracia ateniense, la democracia que tenemos hoy día es otra democracia, ¿ya? Y la democracia que teníamos en los 60 y en los 70 es distinta, más allá de lo nefasto del golpe y de la dictadura que tuvimos. Yo creo que ahí tenemos y es lo que llamo un poquitito a tratar de trabajar. Yo siempre le digo a mi hijo, mira, me da lo mismo si el día de mañana eres de izquierda, eres comunista, pero que tengas una posición y que aceptes a los demás con esas posiciones. Eso es de verdad lo que espero. Yo creo que hay que tener ojo con una sola cosa que tú decías, Juan Pablo, sobre el tema del aula segura. Yo creo que no es criminalizar toda la acción de los movimientos estudiantiles, y yo creo en los movimientos sociales, no tengo problema, los movimientos sociales, el Frente Amplio viene de los movimientos sociales de alguna manera, y se terminan convirtiendo en partidos políticos. Yo creo que, súper simple, se me fue la idea, pero no, porque sé que tenemos que irnos ya. Un minuto te queda, Andrés. Se lo concedo, de verdad, porque yo hablé lo que creo. No, pero este no final es para más creer en la democracia. Para creer en la democracia de nuevo. El aula segura lo que busca es que no, porque yo encuentro que es un crimen tirarle una bomba molotov a un director. Yo creo que es un crimen, porque tenemos que respetar la vida. Entonces ahí tenemos que buscar mecanismos efectivos para poder sacar eso. Pero es un crimen y eso está penalizado hoy día. Claro. ¿Por qué vamos a repenalizarlo? Exacto. ¿Por qué vamos a pasarlo dos veces? Estimados amigos, si Maturana estuviera oyéndonos, que creo que sí, quedó emocionado con el último gesto de Andrés Lagos del reconocimiento de la legitimidad del otro como un legítimo otro para que completara su idea, así que me parece estupendo. Oye, no. Querido amigo Andrés Lagos, gracias, militante Felipe, y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Juan Pablo Sangüesa, encargado internacional del Partido Poder. Cristian Pertusé, cientista político, militante de Renovación Nacional. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la Muchas gracias. Nos vamos. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy buenas noches.